Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien desde aquí? Sí. Amén. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Hemos estado comenzando una serie llamada El niño del pesebre. Por ahí hay una imagen en pantalla como portada que tiene la idea general de Él nació para darnos vida, tanto a aquellos que vienen a Cristo y permanecen en Él como a aquellos que aún no se arrepienten. Y hoy toca estudiar, hermanos, de acuerdo a la serie, las lecciones que podemos rescatar en el pesebre o en el nacimiento. ¿Qué nos dice la Biblia y qué podemos aprender sobre el relato del pesebre o el nacimiento? Es una manera muy extraña de obrar de Dios, hermanos. Y quizá para nosotros esta Navidad se vuelve un poco extraño. Extraño porque quizá no va a estar el familiar que siempre nos visitaba. Extraño porque un ser querido murió este año o tiempo atrás y añoraríamos en nuestro corazón que estuviera presente en esa sala, en la casa, y ya no va a estar. Extraño porque quizá los hijos se han ido de la casa y no van a poder visitarnos. Extraño porque quizá los padres ya no están y han partido con el Señor. Una Navidad, hermanos, que a veces no planeamos y pensamos que curso tras curso de los años van a estar presentes las personas y nos vamos dando cuenta que no es así y no está bajo nuestro control. Dios, hermanos, en su soberanía, decidió enviar a su Hijo a salvar al mundo. Y lo hizo de una manera, hermanos, muy extraña, y hoy quiero que te des cuenta junto conmigo y el texto bíblico. Lo envió en un pesebre, pudiendo ser distinto. Elegir un pesebre. Y cuando Dios, hermanos, decide ejecutar este plan de salvación, lo hizo de manera extraña, una manera en la que yo te aseguro que si tú estuvieras en el lugar de Dios, no lo hubieras planeado así. La Biblia dice, hermanos, que nuestros pensamientos no son como los de Dios y que nuestros caminos tampoco son como los caminos de Dios. Dios trató el tema de la salvación, hermanos, de manera muy extraña. Amó al mundo a pesar de que el mundo no lo merecía. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El ser humano piensa al revés. Si alguien nos lastima, si alguien nos dice algo que nos ofende, en automático entra este carácter y lo ponemos en la lista negra y esa persona no recibe regalo de Navidad. Es más, si recibe nuestro saludo va a ser demasiado. Quizá te desilusionó, te traicionó, te hizo daño. Y Dios, hermanos, a pesar de que con nuestro pecado ya lo ofendimos, decide ejecutar el plan de salvación. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros decidimos pensar egoístamente con las personas. Pensamos vengativamente cuando nos lastiman. Y dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo. Dios piensa, hermanos, muy distinto. Decide salvar al mundo viniendo en una forma encarnada. Así que si yuxtaponemos, hermanos, los pensamientos de Dios con los nuestros, encontramos que la forma de pensar del ser humano es muy distinta en comparación de la de Dios. Por ejemplo, lo voy a ir ilustrando de la siguiente manera. Si yo fuera Dios, hermanos, si me tocara enviar a mi hijo al mundo para salvar a los pecadores, número uno, va a aparecer aquí en pantalla esta lista, yo escogería, hermanos, que naciera en un lugar diferente en el que nació. En cuanto al nacimiento de Jesús, yo escogería otro lugar. Hay un canto que un predicador tiempo atrás escribió. Incluso era un orador cuando Abraham Lincoln muere, a él es al que invitan para dar el sermón fúnebre de su funeral. Y él escribe, llamado Philip Brooks, un canto que se titula Aldehuela. Aldehuela es un término para decir villa o una aldea pequeña. Él compuso este canto, hermanos, en un momento muy interesante de su vida, Philip Brooks. Cuando este hombre, hermanos, se encuentra demasiado deprimido, va a viajar a Tierra Santa, a Palestina. Y hace un recorrido de Jerusalén a Belén, que dura aproximadamente 9 kilómetros, tenía de distancia. Y en ese viaje que va en el caballo, le nace un espíritu, una actitud un poquito amable o apacigua, podríamos decirlo. Y escribe este canto que dice así: Oh aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo tan deseado con santa expectación, el anunciado Salvador en ti, Belén, nació. Registra el lugar en el que nace el Salvador. Si yo fuera Dios, hermanos, yo hubiera hecho que para ese tiempo hubiera nacido en Roma, en la capital.
Es la capital del imperio en todo el mundo en ese tiempo que está descubierto, el centro de emperadores. O quizá, hermanos, hubiera escogido Atenas. Atenas es el centro de la cultura, el imperio es el imperio anterior a Roma. Era el centro de cultura de los mejores pensadores, vio crecer a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, una academia famosa de filósofos. Y si no fuera Roma o Atenas la que yo escogería, hermanos, podría escoger alguna parte, no sé, quizás de los Estados Unidos para esta época. Imagínense que se anunciara la venida del Salvador. ¿Qué parte escogería aquí en Dallas, Fort Worth? Una comunidad un poquito despoblada. Obviamente haríamos algo grandioso, que se pudiera anunciar de una manera rápida y que se dieran cuenta. De hecho, hermanos, los magos de Oriente que hicieron el recorrido, y lo vamos a estudiar la próxima semana, de aproximadamente 800 kilómetros, venían siguiendo una estrella y pensaban ellos que la estrella iba a detenerse o los apuntaba hacia Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de los judíos. Ahí estaba el segundo templo que construyó Zorobabel y más tarde Herodes embelleció. Y la profecía dice en Miqueas 5:2, hermanos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los familiares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. No es Roma, no es Atenas, ni tampoco es Jerusalén. Es Belén, una pequeña e insignificante villa. Y además, hermanos, de nacer en una pequeña villa, no nace con gente médica o capacitada para un parto. No hay hospitales. Si voy a escoger un lugar, hermanos, voy a escoger un lugar limpio para que nazca el Salvador. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, no son nuestros pensamientos. El primer respiro que tuvo Jesús, hermanos, fue de animales. Gérmenes, el lugar, un lugar no apropiado para que nazca un bebé. Y las mismas manos de María que tocan a esos animales y la suciedad que hay ahí son las que reciben al que pagó por nuestros pecados. No sabían, hermanos, nada de gérmenes, nada de cubrebocas, algún gel antibacterial. Ellos eran muy jóvenes para todos estos asuntos. Dios, hermanos, escoge esta pequeña villa, llamada Belén. Aquí hay algunas imágenes, que es el siguiente diapositiva, de cómo está Belén hoy en día. Si se fija, hay unos muros. Está rodeada hoy en día por estos muros. Es un muro de 9 metros de alto. Tiene electrificación en la parte alta. Nadie puede, hermanos, entrar ni salir de Belén. Si salen ellos, los acribillan, obviamente. Estos son los muros de hoy en día. Un lugar es extremadamente pobre. Si buscas más imágenes, la pobreza de los palestinos se ve demasiado. Y después, hermanos, de que entras a Belén, hay una catedral, que es en la siguiente imagen, donde se sostiene que en esa estrella, en la parte de abajo, es en donde nació el Salvador. Ahí se supone que está la cueva donde él nace. Ahora, con la teoría de la cueva voy a ser muy breve para no hacerlos bola. Cuando vas caminando por Belén, las casas empiezan con cuevas. Y conforme vas avanzando hacia el sur, se vuelven casas. El Señor Jesucristo, hermanos, es muy probablemente que no naciera en una cueva. Esto es lo que se sostiene mucho en la parte secular. Fue una casa que le recibieron a María y José, que son judíos y no los iban a despreciar, son judíos. José viene del linaje de David. Así que si están viendo que María está encinta y va hacia Belén, no le van a cerrar las puertas. Por eso esta parte que dice que no había lugar para ellos en el mesón, hace aquí contradicción. ¿Por qué? Porque es como si María quisiera entrar al mesón y le cerraran la puerta. Y tiene que ejecutar el parto en otro lugar. No funciona así, lo voy a explicar. La casa de los palestinos en tiempos de Cristo se componía de 3 partes. Una era la parte de los animales, otra era el espacio familiar y otra era el cuarto de huéspedes, eran muy pequeños. En la noche los palestinos pasaban a los animales adentro de la casa para traer temperatura al hogar. Por eso cuando van a ser Jesucristo, se puede decir que está en un ambiente correcto en cuanto a temperatura y hay pesebres porque pasaban a los animales. ¿Cómo puedo sostener esto? Bueno, hay un relato, hermanos, en el libro de Jueces, de un juez llamado Jefté. Él le dice a Dios que si gana esta victoria, lo primero que salga corriendo de la casa, se lo va a ofrendar como sacrificio. ¿Recuerdan quién sale? Sale su hija. Jefté no iba a pensar, hermanos, en sacrificar a su hija. Iba a pensar en un animal de los que estaba dentro de la casa. Que era lo que hacían ellos como tradición, pasarlos adentro de la casa. Pero se sostiene que debajo de esta estrella que está la cueva es en donde nació Jesús.
y ahí es en donde se cree que estuvo este pesebre. Para mí, hermanos, la posición correcta es adentro de una casa, atendido por huéspedes judíos de su mismo linaje, que mostraron hospitalidad a esta familia. Belén, hermanos, en esa época tenía, fíjese la cantidad, de 150 a 300 personas. No había carreteras importantes para transitar por ahí. Recursos notables menos. Era tierra de pastores y ovejas, conocida por dos cosas. Ahí nació el rey David y porque la profecía 700 años nos decía que Cristo iba a nacer ahí o el Salvador. Si yo fuera Dios, hermanos, nunca hubiera escogido Belén. Pensaría en una ciudad grande, algo sorprendente. Hay un dicho que dice, puertas grandes se sostienen en bisagras pequeñas. Dios suele escoger, hermanos, pequeñas cosas para hacer cosas grandes. Esa es una verdad bíblica. Por ejemplo, David era un adolescente, cuidaba ovejas, ¿recuerda el relato? Y enfrentó a un gigante Goliat de 3 metros en la batalla épica en el valle de Gela y lo termina decapitando. Siendo un adolescente sin ser hombre y sin saber empuñar asuntos o armamento de guerra. Cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles, hermanos, no va por personas ricas ni poderosas, nunca. Escoge pescadores, cobradores de impuestos, gente sin una capacidad que pudiéramos decir especial. Y con ese grupo de gente influyó en todo el mundo. Cuando Dios, hermanos, llama a Moisés para sacar a la nación de Israel de Egipto, Moisés le pone 5 excusas y en una de ellas le dice, ¿quién soy yo, Dios, para hacer que esta tarea que me estás mandando pueda ejecutarla? Y Dios le contesta con una pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés traía una vara y Dios, hermanos, con esa vara hizo muchas proezas. ¿Qué hay en tu mano hoy en día? Cuando estás ante Dios y Él te entrega una tarea, ¿qué hay en tu mano? Dios lo puede usar, usa las cosas pequeñas. No debes sentirte insignificante por lo que tienes o no tienes. Eso es un grave error, hermanos. El Dios de la Biblia usa las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Número 2, aparte de cambiar el lugar, hermanos, yo escogería a otros padres. Si yo fuera Dios, hermanos, y enviara a mi hijo a la tierra, escogería a otros padres. No tengo nada en contra de María y José, lo aclaro, pero yo creo que eran buenas personas, íntegras, sencillas, de buenas costumbres. Vivían en Nazaret. Escuche estos datos sobre dónde vivían ellos. Nazaret no tenía más de 400 habitantes. Hoy en día tiene una iglesia que se llama el Anunciamiento, que es en donde se les dio este anunciamiento a María y José. Y de acuerdo con los arqueólogos, hermanos, nunca, en todo Nazaret, nunca se ha encontrado una sola joya, ni metales preciosos, y nunca se han encontrado vasos de barro de esa época, solo vasos de piedra. Y nunca se ha encontrado algo que no sea judío. Todo lo que se ha encontrado es judío. Ni un llavero, paquetes de Amazon menos. Todo era judío. Y esto solo nos da 3 datos, hermanos, o 3 conclusiones que podemos sacar aquí. Nazaret, donde vivía José y María, era una comunidad extremadamente pobre, ortodoxa, porque preferían ejecutar esto en piedra que en barro, son asuntos religiosos, y no había extranjeros, todo lo que se encontró era judío. Y aquí vivía María y José. También, hermanos, número 3, escogería que estos padres a los que voy a elegir tuvieran más experiencia. María y José, hermanos, apenas estaban en el trato de ser pareja, ¿lo imagina? Y Dios los acogió a ellos. Estaban como todo matrimonio que comienza, son inexpertos. Algunos aprenden muy tarde. Nadie entra en el matrimonio sabiendo. Y Dios, hermanos, encargó a su hijo a una pareja sin experiencia, extremadamente jóvenes. Nunca habían criado hijos. Además, hermanos, María, sostienen los historiadores, tenía de 14 a 16 años. El concepto de pederastía no existía en ese tiempo, de 18 en adelante te casas, no existía en esa época. Era adolescente esta María. Y comenzaba, hermanos, a casarse las mujeres en ese tiempo de una edad muy joven porque morían muy temprano por los partos. Por eso se casaban de esa edad. Y así podían dejar entonces descendencia a la familia. Yo cambiaría a los padres que fueran con más experiencia. Número 4, hermanos. Escogería personas que ponen atención. Si yo fuera Dios, hermanos, escogería gente que preste atención. María y José, hermanos, son judíos fieles. Iban una vez al año a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y cuando Jesús, hermanos, tenía 12 años, asistieron al festival como era de costumbre.
Dice la Biblia en Lucas 2, si puedes ir con tu vista, Lucas 2, verso 41 al 46, allí en nuestro texto. Nos va a narrar lo que pasa con el Señor Jesucristo. Está muy interesante el dato, incluso aquí está en pantalla. Lucas 2, verso 41 al 46. Les da el texto, dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Así que al principio, hermanos, no se dan cuenta los padres. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino, note bien, de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Le ha pasado esto, hermanos, o le llegó a pasar a los que tienen hijos? Que van de compras y de repente voltean y ¿dónde quedó la bolita? Se perdió Junior, diríamos. Y aconteció, hermanos, note el verso, ahí está subrayado, verso 46. Y aconteció que, ¿cuánto, hermanos? 3 días se les pierde un niño de 12 años. ¿Qué comería en ese tiempo, hermanos? Gerber quizá le han de haber dado. Es más, ¿qué le diría José a María? ¿Qué cuidas, no? ¿Qué cuidas, mujer? Dios, hermanos, escogió padres que yo no escogería. Una manera muy extraña de Dios de obrar. Muy adolescentes o jóvenes para ejecutar un matrimonio y cuidar, ojo, a su propio hijo. Pero así obra Dios, hermanos, Él es sabio. Jesús vino a nacer como un ser humano. Los seres humanos, hermanos, siempre somos atraídos por lo espectacular, siempre. Dios elige lo vil y lo despreciable de este mundo. Dios, hermanos, eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Para los que se creen muy importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Primera de Corintios 1:28. Esta es la mente de Dios, hermanos, muy diferente a la nuestra. Número 5, y con esto voy terminando. Si yo fuera Dios, hermanos, yo no vendría en esa época. Vendría en este siglo, en el siglo XXI, donde los medios de comunicación son veloces. En el instante en el que sucede algo en el otro lado del mundo, tú te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Si hay un terremoto o un tsunami, solo basta abrir el teléfono y vas a tener notificaciones. Imagínense al noticiero diciendo, en este preciso momento en Belén acaba de nacer El Salvador con un peso de 3.5 kilogramos, dándonos la noticia. Si Jesús, hermanos, hubiera nacido en esta época, hubiéramos quizás sabido más de él con precisión. Pero Jesús nace en un momento en que ni Herodes, note bien esto, ni Herodes, que es el rey en ese tiempo, que vivía a 9 kilómetros de distancia, ni siquiera lo sabía aún. Dios, hermanos, lo hace de maneras muy diferentes. Gálatas 4:4 dice el texto así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El reloj de Dios, hermanos. Cuando el reloj de Dios dio la hora, Dios envió a su Hijo. Nosotros somos gente desesperada. Pero cuando el Nuevo Testamento habla, hermanos, enfatiza mucho la palabra tiempo y me gusta bastante esto. Es un dato muy interesante. 16 veces, hermanos, en los relatos del nacimiento de la Navidad, aquí en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, en las otras cartas, se va a utilizar la palabra días o tiempo por 16 veces. Depende de la versión que estés usando. 16 veces, hermanos, en torno al nacimiento de Jesús aparece la palabra tiempo o días. Y esto solo nos dice una cosa. Dios, hermanos, tenía programado en su calendario, en este gran evento, su encarnación. Lo tenía programado. Tener el sentido del tiempo, hermanos, para nosotros como seres humanos, es muy importante en todas las esferas de la vida. Mucho del estrés en la vida viene por un mal momento. Ya sea que te adelantes o te atrases. Causa estrés el ir demasiado rápido y causa estrés el ir demasiado lento. Si no, ve al Freeway 35 y experimentalo con tu auto ahí. Por otro lado, hermanos, una de las claves del éxito en la vida es ser muy oportunos con los asuntos del tiempo. Hacer lo correcto en el momento correcto. Cuando se hace lo correcto, hermanos, en el tiempo correcto, va a ser algo que podríamos decirle que es perfecto.
Pero cuando se hace lo correcto en el tiempo incorrecto, se vuelve un desastre o por lo menos pierde valor. Le pongo un ejemplo. Si mi madre, hermanos, aún vive y ella me necesita y yo no atiendo a mi mamá y luego mi mamá muere y yo estoy constantemente hablando de mi mamá, llevándole flores al panteón, diciendo palabras bonitas de ellas, mi mamá, hermanos, ya no escucha las palabras, ya no huele las flores, no siente el aprecio que le estoy dando. Todo esto, hermanos, es correcto, pero en el tiempo incorrecto. Existe un vocablo en el español para hablar del tiempo correcto y la acción correcta. Se llama sincronización. El mejor ejemplo de esto es un semáforo. Hay ciertas calles que bajo cierto límite de velocidad, todos los semáforos los vas a encontrar en verde. Están sincronizados para que ejecutes la acción de pasar en el momento correcto. Hay pitchers, hermanos, de béisbol que ganan 80 millones de dólares por lanzar la pelota al bateador. Y hay otros amateurs que no ganan casi nada. Es la misma pelota, pesa 5 onzas, tiene 108 costuras, es la misma distancia del montículo a donde está el bateador, es la misma distancia. Y sin embargo uno gana 80 millones de dólares y el otro, hermano, no gana casi nada. ¿Cuál es la diferencia? Ambos lo saben hacer, pero hay uno que sabe el momento en cuándo lanzar la bola. La diferencia, hermanos, entre un gran líder y un líder pobre, no solamente saber qué hacer, sino saber cuándo hacerlo. Y entender el tiempo de Dios, hermanos, reduce nuestro estrés e incrementa nuestra confianza en Él. Dios supo el momento perfecto para enviar al Salvador. Y aprendemos grandes lecciones de este nacimiento y el tiempo en que Dios elige hacerlo. Número 1, hermanos, las lecciones del pesebre. Dios tiene un calendario o un reloj para cada cosa que sucede en la vida. Eclesiastés 3:1 dice esto: en este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre. Gálatas 4:4 que acabo de leer en otra versión dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, envió a su Hijo. Dios, hermanos, programa en tiempo y forma la venida de su Hijo. Él fue perfecto en enviarlo, no se equivocó de época ni de tiempo. ¿Por qué no nació en esta época? No tenemos respuesta. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que Dios lo programó y su plan funcionó, hermanos. Y Dios es perfecto en cómo maneja el tiempo. Dios nunca se adelanta, hermanos, y nunca se atrasa. Hace las cosas en el momento oportuno y debes aceptar esta verdad. El tiempo de Dios, lo aceptemos o no, es perfecto. Dios tiene una forma, hermanos, muy diferente de ver el tiempo a cómo la vemos usted y yo. El tiempo, hermanos, para empezar, a Dios no le afecta ni le limita en nada. Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. A Dios el tiempo no le afecta. Segunda de Pedro 3:8 dice el texto así: además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios, hermanos, para nuestra vida tiene muchas implicaciones. Cuando Dios te creó, puso un sueño en tu corazón y un propósito que tú debes cumplir. Y muchas personas, hermanos, comienzan persiguiendo ese sueño y ese propósito. Pero al pasar del tiempo, lo van abandonando. La razón, porque no sucedió en el tiempo que yo quería. Por eso hay muchas personas con sueños frustrados, con sueños heridos, sueños estancados. Entra el desaliento, viene la decepción y deciden sepultar ese sueño. Esto, hermano, se puede ver muy claro en un matrimonio. Matrimonios que comienzan con muchos sueños e ilusiones, planes e ideales, pero al venir la desesperación y no suceder las cosas como se planearon, se desalientan, terminan en un divorcio. Se ven personas que emprenden un negocio, hermanos, con mucho entusiasmo y anhelan su negocio y que les dé un estatus financiero. Se ven estudiantes, hermanos, que abandonan sus estudios y carreras. Y déjeme decirle una verdad bíblica: Dios no quiere eso con sus hijos. Si Dios te dio un sueño y un propósito, ese sueño va a suceder. Solo hay que asegurarse de que sí sea un propósito y un sueño de Dios para tu vida. De eso tienes que estar seguro. Y que no sea producto de tu imaginación. Si es de Dios, hermanos, va a suceder. A veces tarda, no es en tu reloj, no es en la manera en cómo ves tu tiempo.
Es en cómo Dios lo ejecuta y en el tiempo de Él, no el nuestro. Y esta es una de las lecciones que más como hijos de Dios y seres humanos nos cuesta aceptar, hermanos. El tiempo de Dios es perfecto, nuestro tiempo es imperfecto. Amén. Y el lugar, hermanos, más difícil de experimentar en la vida es cuando Dios te coloca en esa sala de espera. Y algunos de ustedes, quizá aquí presentes hoy, están así, en una sala de espera, en el cuarto de Dios. Cuando tú tienes prisa por algo, debes entender que Dios no lleva la prisa que tú llevas. Algunos tienen prisa en graduarse, quizá, una carrera, tienen prisa en tener hijos, comenzar algún negocio. Una mujer, hermanos, que no puede tener hijos, está en esa sala de espera de Dios preguntándose cuándo va a pasar ese milagro. Dios no lleva la prisa que nosotros llevamos. Número 2, hermanos, segunda lección. El plan de Dios no siempre va a ser el conveniente. El plan de Dios, hermanos, es un buen plan, es para nuestro beneficio, es un plan de amor. Pero hay una cosa, el plan de Dios, hermanos, no está exento de dolor y sufrimientos. Piensen esto, el nacimiento de Jesús, hermanos, fue planeado por Dios en tiempo y forma. Pero no le convenía a José y María, eran muy adolescentes para tener un matrimonio, inexpertos. Una pareja joven, por ejemplo, que ya están comprometidos, pero no viven juntos. Ella sale embarazada y va con su mamá. Le dice, mamá, estoy embarazada, ¿y qué crees? Es obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que le iban a creer? Si usted tiene una hija y viene con esa historia y le dice que es obra del Espíritu Santo, ¿se lo va a creer, hermanos? Para José y María, hermanos, no fue el tiempo conveniente ni el plan de Dios. Vivían separados y ella quedó embarazada. Además, hermanos, el emperador romano César Octavio se le ocurre hacer un censo en ese tiempo, y dice la Biblia en Lucas 2:1, poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. Los censos, hermanos, de esa época era trasladar a todos a su lugar de origen. Aquí hay una imagen del mapa de lo que tuvo que recorrer María y José en este censo para hacerlo. Es la línea roja que usted alcanza a ver ahí. Es decir, de Nazaret a Belén. Obviamente se transportaban en animales, camellos, asnos, caballos. Es una distancia, hermanos, de 115 a 120 kilómetros de Nazaret a Belén para ser censados. Pero debes entender que María está a punto de dar a luz. No fue conveniente para ellos este plan, hermanos. No era conveniente que Jesús naciera en un lugar lleno de animales e insalubre. A veces el plan de Dios en nuestra vida no va a ser lo más conveniente. Te va quizá a costar aceptarlo, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que era lo mejor para ti. En el momento de entenderlo nos cuesta en nuestra limitada mente y pensamiento humano. ¿Cómo mi hijo va a nacer con cierta enfermedad? ¿Cómo se le diagnosticó a mi padre un cáncer? ¿Cómo no pudiste obrar en las circunstancias? A veces el plan de Dios no nos toca entenderlo, no va a ser lo más conveniente, pero Él está trabajando, hermanos. Hay un escritor, termino con esta ilustración, hay un escritor que se llama, o se apellida Sproul, R.C. Sproul, murió hace algunos años, y escribe un devocional llamado Gran Rey, Pequeño Rey. Con Gran Rey se refiere a Herodes y a Pequeño Rey se refiere a Jesucristo. Mire lo que dice este autor. Había una vez en una pequeña población de Palestina dos reyes que vivían al mismo tiempo y en el mismo lugar. Uno de los reyes tenía ya 70 años, el otro era un pequeño infante recién nacido. El gran rey era malo y perverso, el pequeño era puro y santo. El gran rey era rico y poderoso, el pequeño era pobre. El gran rey vivía en un palacio enorme, el pequeño rey vivió en un pesebre. El gran rey se llamaba Herodes y se le tituló el Grande. El pequeño se llamó Jesús y se le dio el mote de siervo. El gran rey murió y ahora se le recuerda como un rey pequeño. El pequeño rey creció, vino a ser Jesús y es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Cristo, hermanos, vino la primera vez a nacer en un pesebre. Nació en una viña pequeña e insignificante, con padres inexpertos, muchas cosas en su contra. Nace el Salvador. Y quiero decirte algo, la Biblia, hermanos, habla más de la segunda venida que de la primera venida.
Cuando comparas los textos de la primera venida con los de la segunda venida, hay mucha cantidad de la segunda venida. Más de 300 veces en todo el Nuevo Testamento se habla de la segunda venida. ¿Por qué, hermanos, la Biblia habla más de la segunda venida? Porque en la segunda venida de Cristo va a marcar el fin de este mundo. Y van a venir cielos nuevos y tierra nueva para sus hijos. Una noche antes, hermanos, de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, día jueves, está sentado con sus discípulos en una cena y les dio un sermón muy largo. Juan 14, 2 al 3 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Note bien el versículo 13. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí, hermanos, está subrayada la segunda venida. Vendré otra vez. Es una promesa de Dios. Ya vino, hermanos, hace 2000 años. ¿Cuándo va a volver a venir? Nadie lo sabe, por más que intenten acertarlo. Pero Él sí prometió venir. Vino de manera insignificante en la primera venida. Pero ahora dice Apocalipsis que vendrán las nubes descendiendo de lo alto con gran poder. Todo ojo le va a ver. Asegúrate de que en esta Navidad, hermano, te reúnas al propósito que es celebrar que ha nacido alguien que pagó por tus pecados. Más allá de la comida y los familiares que van a estar en tu sala o en esa casa, el propósito de reunirse es celebrar que el Salvador ha nacido. No es la convivencia ni los asuntos de relaciones, es que alguien ya pagó por nuestros pecados. Prometió venir y lo va a hacer de una manera muy espectacular. Le invito a que se ponga de pie. Padre, gracias le damos por este tiempo. Gracias le damos, Dios, por dejarnos ver a través del texto que en ese pesebre insignificante y con esos padres inexpertos que usted decidió elegir en su soberanía, pudo ejecutar su plan de salvación, dejándonos ver, Dios, que usted usa lo vil, lo menospreciado y lo pequeño de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Gracias por hoy hacernos entender esta verdad. Gracias también, Dios, por dejarnos ver que su tiempo, Dios, no es el nuestro. Que en su reloj, Dios, de tiempo para con nuestra vida debe ser una verdad que tenemos que empezar a aceptar para que no produzca estrés y desesperación en lo que tenemos que enfrentar. Denos mucha fortaleza a mí y a mis hermanos hoy aquí presentes y a los que nos escuchan en la transmisión para poder aceptar que usted obra bajo su tiempo y su designio y no el nuestro. Es usted el soberano y le agradecemos por ese nacimiento sublime de su Hijo que pagó por nosotros. Gracias le damos, Dios, en Jesús. Amén. Puede permanecer de pie, hermano.